¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace la diferencia entre esas personas que parecen atraer a todas las personas a su alrededor? Esas personas que tienen esa cualidad magnética, que uno los ve a la distancia y no puede evitar mirarlos, que hay algo en ellos que atrae a los demás y que les hace sobresalir del resto de las personas. Pues hoy vamos a hablar de qué en realidad es esa cualidad, de dónde viene y cómo todos nosotros podemos desarrollarla. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Hace algunos años tuve la oportunidad y la bendición de trabajar con este principal en particular, que tenía una cualidad sumamente especial. Este hombre era a la vez imponente y consolador. Era una persona que no había manera de ignorarlo, o sea, él no podía pasar desapercibido en ningún lugar en el que estuviera. Cuando él llegaba a un espacio se hacía sentir, pero a la misma vez cuando tú conversabas con esta persona, cuando tenías una interacción más uno a uno con él, te sentías tan a gusto, tan en paz, tan cómoda, que salías de la conversación sintiéndote súper bien y súper contenta, esperanzada, llena de ánimo, aun cuando como parte de la conversación él tenía que negarte algo que tú quisieras o decirte algo que no era quizás lo más agradable, lo que tú hubieras querido escuchar. Y en ese momento yo comencé a cuestionar qué era lo que esa persona tenía o tiene, porque todavía está vivo, qué es lo que esa persona tiene, que él logra crear esa sensación en los demás, que él logra adueñarse de cualquier espacio en el que él llegue, pero sin ser arrogante o sin ser intimidante. ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cómo era que él lograba que las personas a su alrededor se sintieran a la vez cómodas, pero a la misma vez con esta sensación, este sentido de saber que lo podían seguir hasta el fin del mundo y que él los iba a llevar del camino correcto? Y ahí comencé a estudiar este tema de lo que es el carisma. Y me dio un poco de trabajo comenzar el estudio de carisma porque en nuestra comunidad hispana las personas carismáticas han desarrollado una reputación no muy agradable y hay una connotación un poco negativa alrededor de esta palabra de carisma, ¿no? Y pensamos dos cosas generalmente hablando que hacen que no nos dediquemos a pensar ni a estudiar lo que verdaderamente significa ser carismático y cómo alcanzarlo. Lo primero que pensamos es que las personas carismáticas nacen con esa cualidad de ser carismáticos. Pensamos que el que tiene esa habilidad de entrar a un espacio, de decir la palabra correcta en el momento correcto, de llamar así la atención adecuada, de no pasar desapercibido cuando entra a un espacio, es simplemente porque ha nacido con esa habilidad o con ese tipo de personalidad que llama la atención. Y lo otro que pensamos es que es relacionado directamente con personalidad, que si tú eres extrovertido, si tú eres alguien que te gusta hablar, si tú amas estar alrededor de las personas, entonces tú puedes ser carismático, pero que no es algo que tú puedes desarrollar o aprender, ¿ves? Entonces, como te decía ahorita, también tenemos detrás de todo esto, esta connotación que le hemos dado en nuestra sociedad hispana, sobre todo, a pensar que las personas carismáticas son como el vendedor de autos usados, ¿no? O como el vendedor que va puerta a puerta, que quiere de alguna manera manipularte y sacar provecho de esa habilidad que tienen para ellos beneficiarse y hacerte daño a ti. Entonces hemos malentendido lo que significa ser carismático, no solamente en cuál es el resultado final del carisma genuino, sino también en de dónde surge esa habilidad, esa cualidad de ser carismático. Entonces, en este vídeo vamos muy rápidamente a explicarte, primero que nada, que el carisma es algo aprendible. Es una destreza, hay ciencia detrás de ella y esa habilidad de ser carismático sí puede, en las manos incorrectas, crear a alguien que aprende a manipular y a alguien que aprende a torcer
esta información para su propio beneficio. Pero en la esencia, la persona carismática, la verdaderamente carismática, es aquella persona que sabe atraer a los demás, capturar su atención y utilizar esa atención para generar espacios en donde todo el mundo gana, en donde todo el mundo sale de la situación sintiendo y sabiendo que han sacado provecho de la situación, no en términos de beneficio sobre otra persona, sino en términos de saber que dentro de las posibilidades de la situación todo el mundo tuvo lo mejor posible. ¿Ves? Como le decimos el win-win-win en inglés. Pues hoy vamos a hablar de los tres elementos científicos detrás del carisma, o sea, lo que los científicos han podido determinar, que son los elementos que crean el carisma. Y luego vamos a hablar de dos cosas o dos aspectos de nuestra presencia, de cómo nos proyectamos a los demás, que logran con más facilidad y con más rapidez que creemos ese magnetismo, que las personas nos perciban como carismáticas de la manera correcta. Quiero comenzar por aclarar, ¿no? Que gran parte de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo la parte científica, la parte de los elementos que los estudiosos han identificado como parte del carisma, lo obtuve de un libro escrito por una señora que se llama Olivia Fox Cabane, y el libro se llama The Charisma Myth, o el mito del carisma, donde ella explica el arte y la ciencia de ser magnético. ¿Qué es lo que lleva a estas personas a poder ser líderes transformadores que inspiren confianza, que llamen la atención de los demás y que les ayude a avanzar sus causas o sus proyectos? Y como te dije, hay tres elementos que en términos del estudio científico, estudio sociológico y psicológico, se han podido identificar como los elementos que crean el carisma en uno. Y son las tres, son cosas que nosotros podemos trabajar, son destrezas que podemos desarrollar y son elementos que podemos crecer y aumentar en nuestra propia vida con un poco de estudio, esfuerzo y práctica. Y son las siguientes, te los voy a decir los tres y luego te los voy a explicar. Son la presencia, el poder o la autoridad y la compasión. Presencia, poder o autoridad y compasión. La presencia, estamos hablando de dos cosas básicas. Primero es tu presencia física, ¿no? Cómo tú te proyectas, cómo tú caminas, cómo tú actúas, cómo tú te desenvuelves en cualquier espacio en particular, de manera que tú emitas cierta energía, si le quieres decir, o cierta manera de ser, que es lo que los demás van a percibir, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de la percepción en unos momentos. Pero la otra parte, la parte en la que más se enfoca el libro y los científicos, es en el enfoque, ¿no? Estoy segura que has tenido la experiencia de hablar con personas que en el momento que tú comienzas a hablar con ellos te preguntas y te cuestionas, ¿me están escuchando? ¿Están prestándome atención? ¿O dónde están? Porque sus ojos divagan a diferentes lugares, porque la manera en que la distancia que guardan hacia ti, la manera en que su cuerpo está postrado, ¿no? La postura, te hace sentir como que no te están prestando la atención debida. Y esas conversaciones tú las tienes a cortar rápidamente o te sientes incómoda en la conversación. Si tienes que continuar porque es algo importante, te sientes como que les estás molestando, que les estás invadiendo su espacio. Eso es lo opuesto de lo que queremos lograr para el carisma, para ser magnéticos. Lo que queremos lograr es un enfoque que le haga a la otra persona sentir que no importa lo que esté ocurriendo a su alrededor, tú estás completamente entonada en esa conversación, en ese momento, en ese espacio. Es tu poder desenfocarte de las distracciones, de lo que puedas tener para después, de lo que pueda estar en la agenda y prestar completa atención, estar 100% presente en el espacio en el que estás. Y esto es algo sumamente difícil en los tiempos en los que vivimos, donde hay tanta distracción, ¿verdad? Lo primero es que todos tenemos un grillete, como dice mi mamá, un teléfono en el bolsillo o en la cartera, en el bolso, cerca. Y ese aparato vibra, ese aparato suena, ese aparato nos trae el mundo a nuestras manos y es sumamente fácil dejarnos distraer por él. Lo otro es que hay mucho ruido
a nuestro alrededor. Y no solamente estoy hablando de ruido en términos de sonidos, estoy hablando de ruido visual. Donde quiera que vamos hay carteles y cosas tratando de atrapar nuestra atención, ¿no? Entonces es bien difícil ser enfocado, estar completamente presente en un espacio. Pero lo que más me ha ayudado a mí, lo que más ha ayudado a las clientas con las que yo trabajo y a las personas con las que yo hablo, ¿no? Es entender que en la medida en que tú no estás 100% presente en el momento, estás perdiéndote de todas las oportunidades a tu alrededor. Y me voy a explicar. Yo solía sentirme sumamente culpable cuando iba a trabajar porque dejaba a mis hijas, ¿verdad? Las dejaba cuidando o luego las dejaba en la escuela, en el colegio y me iba yo a trabajar. Y yo me sentía sumamente culpable mientras estaba trabajando porque sentía que estaba intercambiando el tiempo de mis hijas por dinero, por el dinero que me ganaba cuando iba a trabajar, ¿ves? Pero ¿qué pasa? En ese tiempo en el que yo estaba distraída por ese sentido de culpa, por todos esos pensamientos de, ay bendito, mis nenas están con otra persona, de, ay, ¿cómo estarán? Ay, ¿qué estará pasando? No le estaba dando el 100% de la atención a mi trabajo, no estaba siendo presente en lo que tenía delante de mí. Entonces lo que ocurría era que no hacía el mejor trabajo posible. Después entonces me iba a la casa, recogía a mis niñas, estaba con ellas, qué chévere, esto era lo que yo quería, hasta que me daba cuenta de que había fallado en mi trabajo por estar pensando en que no tenía mis hijas. Y entonces tampoco le dedicaba el tiempo adecuado o el enfoque adecuado a mis niñas, porque entonces estaba sintiéndome culpable y pensando en todo lo que no hice en el trabajo por estar preocupándome por no ser buena mamá. ¿Ves? Y eso es un ciclo vicioso. Es algo que creamos nosotras mismas. Entonces, donde tú estés, lo primero es identifica por qué es importante tú estar ahí. Si no es importante estar ahí, no lo estés. Vete, muévete, excúsate, sal. Nadie te está obligando a estar ahí. Aun si es tu trabajo, tú tienes una decisión que tomar. ¿Es tu trabajo lo suficientemente importante para tú dedicarle el tiempo y la atención que le estás dedicando? ¿O es mejor entonces que busques otras alternativas? Pero donde estés, está ahí, está presente. Y lo primero, como te dije, es identifica por qué es importante que estés ahí. Y si no lo es, sal de allí. Lo segundo es identifica por lo menos un resultado que te va a hacer sentir como que estar allí valió la pena, como que verdaderamente invertiste la energía y el enfoque y la parte de ti que era necesaria para sacarle el mejor provecho a ese espacio. Y una vez tú identifiques por lo menos ese resultado final, trabaja para lograr ese resultado final. ¿Ves? Si es en el trabajo, ¿cuál es una tarea? ¿Cuál es una meta que tú te puedes poner que si tú la logras en el espacio que estás allí vas a sentir que valió la pena? Si es que estás compartiendo con tu familia, ¿qué es una cosa que tú quieres sentir o lograr o hacer en ese espacio que te va a ayudar a enfocarte en eso? Que si tú trabajas para lograrlo, al final vas a sentir como que sí, este espacio fue positivo y este espacio valió la pena. ¿Ves? El segundo elemento, poder o autoridad. Y poder y autoridad lo escuchamos mucho lanzado por ahí y lo hablamos mucho. Y lo que quiero clarificar es que tanto los expertos como yo pensamos que el poder y la autoridad no están necesariamente ligados a títulos, credenciales o posiciones. ¿Ves? Yo he conocido muchos jefes que no saben ser jefes. He conocido muchas personas que tienen credenciales y títulos, pero que a la hora de abrir la boca uno se pregunta de dónde salió ese título o esos credenciales, si fue que los compraron por debajo de la mesa o qué fue lo que pasó, porque no suenan como que tienen el conocimiento, la destreza o la autoridad, punto, para estar hablando de lo que están hablando. Entonces, poder y autoridad tiene mucho más que ver con convicción, con tu habilidad de hacer lo que dices que vas a hacer. Y de nuevo, con la manera en que tú te presentas, todas estas cosas te vas a dar cuenta que están un poco ligadas la una con la otra. Pero si tú estás convencida de que lo que estás diciendo es valioso y es veraz, y de esto hemos hablado en otras ocasiones, de que tú lo que tú estás comunicando vale la pena escucharlo porque alguien
le puedes sacar provecho y que es, verás, que hasta donde tú tienes conocimiento, que hasta donde tú sabes es lo que es cierto, es lo que es correcto y es lo que debe suceder. Esa convicción te va a dar la autoridad de tú pararte, expresar lo que tienes que expresar, ser asertiva y a la misma vez hacerlo de tal manera donde las personas que te escuchan digan, ok, lo está diciendo de tal manera que vale la pena, aunque yo esté en desacuerdo, escucharla y ver qué es lo que tiene que decir. Y esa convicción te va a ayudar a presentarte con poder y con autoridad y a que los demás te reconozcan como tal. No hace mucho yo tuve una interacción con alguien donde la persona me estaba pidiendo mis datos y cuando fue a colocarlos en su teléfono ya los tenía. Pero fue gracioso para mí porque decía Marta, psicóloga. Yo no soy psicóloga. Yo nunca he dicho que soy psicóloga. Yo nunca he aparentado ser psicóloga. Sí soy coach de vida, pero eso no es lo mismo que ser psicóloga. No tengo credenciales de psicóloga. Nunca he estudiado fuera de un curso o dos en la Universidad de Psicología. Nunca. Pero ella pensaba que yo era psicóloga por la autoridad en la que hablamos de estos elementos, ¿no? De cómo tú presentarte con autoridad, de cómo vencer tu miedo, de cómo aumentar tu autoestima. Todo este tipo de cosas le llevó a ella a convencerse de que yo era psicóloga. Mi papá tenía algo parecido. Todo el que conoce a mi papá en el ámbito laboral pensaba que mi papá era ingeniero. Mi papá nunca tuvo un grado de ingeniería, pero hablaba con tanta autoridad y se presentaba con convicción de tal manera que las personas pensaban que sí tenía el grado académico. ¿Ves? Y no es que tú vas a ir engañando a las personas. Yo le aclaré rápidamente a la persona con la que estaba hablando que yo no soy psicóloga. Y le expliqué la diferencia entre ser coach de vida y ser psicóloga. Le expliqué que yo no puedo diagnosticar ningún asunto de salud mental y que siempre cuando me topo con alguien que necesita ayuda en términos de salud mental, les refiero a ir a un psicólogo o a un terapeuta. ¿Ve? O por lo menos a un consejero bíblico que sea certificado y esté cualificado para trabajar esas cosas. Pero la autoridad con la que yo hablo, de lo que tengo convicción, de lo que yo conozco, me lleva a verme como a presentarme como alguien que tiene autoridad en estos ámbitos, ¿ves? Ahora, si me tocara hablar de matemáticas, de ingeniería, de ciencia, ahí entonces la autoridad se me va a ir. Pero el otro elemento bien importante aquí es la habilidad, el tú tener la destreza y el conocimiento si necesario para poder ejecutar lo que dices que puedes hacer. ¿Ves? Sería muy triste que yo te dijera que te voy a ayudar a comunicarte mejor si yo no pudiera comunicarme de tal manera que tú me entiendas. ¿Ves? Y eso no quiere decir que de vez en cuando no tengo mis muletillas, eso no quiere decir que de vez en cuando no cometo errores, porque los cometo, pero en términos generales, si tú tienes una pregunta en cuanto a comunicación, en cuanto a liderazgo, en cuanto a cómo lograr tus metas, en cuanto a estos temas que yo trabajo, yo voy a tener una respuesta y va a ser una respuesta probada, una respuesta que yo la he hecho o que he ayudado a otros a alcanzarla, una respuesta basada en experiencia, en destrezas y en conocimiento. ¿Ves? Entonces van de mano a mano la convicción y la habilidad que te ayudan entonces a tú tener una postura, a tú presentarte de tal manera que las personas perciban que tú sabes de lo que estás hablando. Y eso es el poder y la autoridad. Luego está la compasión. Y la compasión es buscar el bien común. ¿Ves? Eso es lo que estoy hablando. En el libro que te mencioné de Olivia Fox Cabane, ella le llama goodwill, ¿verdad? Este deseo de que tú estés bien a raíz de nuestra conversación o de nuestra interacción y que yo también lo esté. Es este deseo de saber que, o es este conocimiento, ¿no? Esta convicción de saber que hay alguna respuesta dentro de cualquier circunstancia en la que todos los envueltos pueden sentirse satisfechos, aunque ninguno reciba lo que necesariamente fueron buscando. ¿Ves? No se trata de salirte con la tuya, ni de que los demás se salgan con la de ellos, ni de que uno domine sobre el otro, ni que uno gane sobre el otro o manipule al otro. Se trata de saber que en cualquier interacción siempre hay una posibilidad de que todos salgamos sintiéndonos que le hemos sacado provecho a la interacción, sintiéndonos satisfechos del resultado final, aunque haya que tener algún tipo de compromiso, algún tipo de ceder en la interacción que nos lleve a ese espacio. Entonces,
para volver a resumir la parte de la ciencia, para desarrollar esta cualidad magnética, ¿no? Este carisma en la manera en la que estamos dialogando y en la manera en que atrae a las demás personas de una manera positiva. Los tres elementos son tu presencia, estar completamente presente, ¿no? Tener esta postura de poder y autoridad basada en tu convicción, en tu habilidad de hacer las cosas y en cómo tú te presentas. Y luego la compasión de buscar dentro de cualquier espacio que todos los envueltos saquen algo satisfactorio de la interacción, se sientan que le sacaron provecho al espacio. Ahora, vamos a hablar de cómo logramos esa percepción, que los demás cuando te miren o cuando interactúen contigo tengan esa sensación de que están frente a alguien con quien vale la pena estar, que se sientan atraídos a ti de una manera positiva y que cuando salgan se sientan en paz, se sientan complacidos, se sientan quizás hasta motivados o como que sacaron algo especial de estar al lado tuyo, ¿no? Y esto se divide en dos áreas, en el área de la presencia física y en el área de la presencia vocal. La presencia física y la presencia vocal. Y no voy a dedicar mucho tiempo a esto porque son cosas bastante obvias cuando yo las mencione, pero sí te prometo que en otros episodios voy a tocar cada una de estas cosas con un poco más de detalle. En términos de la presencia física, estamos hablando de apariencia, ¿verdad? ¿Cómo te ves? Tu vestido, tu aseo, tu cabello, ¿no? Y no quiero poner demasiada presión sobre esto porque en realidad cuando las personas son realmente atractivas y magnéticas, la apariencia es lo menos importante, pero la realidad es que la apariencia es la primera impresión. Entonces, si yo voy a estar haciendo estos vídeos, no, si yo voy a estar en una conferencia, en una charla, y me aparezco en mis pantalones cortos y una camiseta toda vieja, manchada, no voy a atraer a las personas inmediatamente y de hecho mi apariencia puede ser que repele a las personas que yo quiero atraer. Pues es importante pensar en cómo tu apariencia afecta esas primeras impresiones, pero eso no quiere decir que entonces tienes que estar perfecta todo el tiempo, que te debes esconder si no estás maquillada, eso no importa. Lo que importa es que tú, como tú te estás vistiendo, la apariencia que tú estás presentando, esté a la par con la imagen que tú quieres crear en el que te está viendo por primera vez. ¿Ves? Lo segundo es tu comportamiento. Yo soy una persona sumamente introvertida y siempre que yo digo esto las personas se sorprenden, pero se sorprenden porque yo he aprendido a comportarme un poco más similar a las personas que generalmente son vistas como extrovertidas que como las personas que generalmente son vistas como introvertidas. El hecho de que yo miro a las personas a los ojos, de que yo camino erguida, o sea, yo no camino por ahí así muy, ¿verdad? No actúo tímida y timidez e introversión no necesariamente son la misma cosa, pero eso es una conversación para otro tiempo. La manera en que yo me comporto cuando estoy alrededor de las otras personas les hace pensar que yo soy más extrovertida de lo que soy. Y eso es una conducta aprendida y es algo que tú puedes manejar y que tú puedes modelar de otras personas. Una vez tú entiendes cómo tú quieres que tu comportamiento sea percibido. Si yo me dejo llevar por cómo yo me siento, yo entraría a los espacios y me escondería en una esquina y me pondría a observar sin hablar con nadie, pero he aprendido a hacer acercamientos, a mirar a la gente a los ojos, a ser yo la que inicie conversaciones y esos comportamientos le hacen a las personas pensar que yo soy más extrovertida de lo que soy. ¿Ves? Entonces el comportamiento es una parte bien importante de tu proyección, de la percepción y tu proyección física. Y finalmente, tu comodidad contigo misma y en el espacio. Hay muchas señales que las personas que son centradas en sí mismos, que tienen un nivel de autoestima o de autoconfianza sumamente alto, hacen que les hace a los demás sentir o pensar que ellos están cómodos no importa dónde estén. Y eso tiene mucho que ver con cuán abiertos están en el espacio, con cuánto espacio ocupan, con cómo caminan, ¿verdad? Con todo ese tipo de cosas. Muestra comodidad,
muestra seguridad. Y todas esas cosas son las que ayudan a que tu proyección física demuestre carisma y magnetismo, ¿ves? Y entonces en el aspecto vocal, tu proyección vocal comienza con una entonación que varíe. Si estás hablando monótona todo el tiempo en un mismo tono, las personas no te van a percibir como alguien carismático o alguien magnético. Entonces tú utilizar tu instrumento vocal para tener diferentes entonaciones, para dar énfasis a unas cosas y no a otras, es bien importante. El volumen con el que hablas, si eres demasiado callada, si hablas muy bajo, te van a percibir como insegura. Ahora, si tienes un tono donde te haces escuchar, tampoco es que grites, ¿verdad? Porque entonces ahí eres agresiva. Pero si tú encuentras ese volumen en el que las personas te pueden escuchar sin tener que trabajar mucho para ello, eso te ayuda a proyectarte como alguien carismático y magnético. Y finalmente, el ritmo en el que hablas. Si tú hablas demasiado pausado todo el tiempo, entonces las personas se van a aburrir, pero hay momentos en el que crear énfasis requiere ciertas pausas y que hables en un espacio más lento, ¿ves? Y eso es importante tú modularlo. Igual que cuando estás hablando rápidamente, la gente o va a pensar que es que estás demasiado nerviosa y no sabes controlarte, o si va dentro del contexto es que le estás añadiendo pasión a lo que estás diciendo con el ritmo más acelerado en el que estás hablando. ¿Ves? Entonces tú aprender a modular y a controlar tu proyección vocal mediante la entonación, el volumen y el ritmo va a ayudarte a proyectarte y a ser percibida de una manera más magnética y más carismática. Ahora, ¿por qué es todo esto importante? Porque tú tienes un mensaje que es importante. Tú tienes algo dentro de ti que hay que compartir. Te invito, si no lo has hecho todavía, a que vayas a martaenid.com/checklist para que busques el checklist que yo he creado que te va a dar las 7 señales de que es tiempo de que liberes tu mensaje y lo compartas con otras. Y además de eso, si este proyecto que estamos trabajando, si esto que hemos compartido te ha sido de bendición, asegúrate de compartirlo con otras personas que les pueda servir y que les pueda ser de bendición. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, esta ha sido tu mentora Marta Enid. Nos vemos pronto.